¿Sabías que algunas compras, aunque parezcan inofensivas, pueden abrir puertas a la pobreza y la mala suerte en tu vida? La Biblia nos advierte en Proverbios 21:17. Quien ama los placeres quedará en la pobreza. Quien ama el vino y los perfumes jamás se enriquecerá. Este versículo revela que no todo lo que deseamos adquirir edifica nuestro camino. Al contrario, algunas elecciones materiales pueden alejarnos de la bendición divina. Hoy exploraremos las 5 cosas que jamás deberías comprar si quieres mantener la protección y la provisión de Dios sobre tu vida. Te mostraremos cómo reconocer estas trampas y cómo tomar decisiones que atraigan abundancia y favor celestial. ¿Estás listo para entender qué hábitos financieros podrían estar bloqueando las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido una profunda necesidad de protección, de guía, de respuestas que calmen la incertidumbre del mañana. Sin embargo, no siempre hemos buscado esas respuestas en Dios. En muchas ocasiones, impulsados por el miedo o la desesperación, hemos dirigido nuestros corazones hacia prácticas que no solo desagradan al Señor, sino que abren puertas espirituales a la pobreza y la mala suerte. La Biblia es clara al respecto. En Deuteronomio 18, 10-12, el Señor advierte: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es simbólica ni opcional, es una advertencia seria sobre los peligros que arrastran estas prácticas ocultas. Hoy, aunque los métodos han cambiado, la esencia sigue siendo la misma. Los objetos que representan la adivinación, el ocultismo y la hechicería están disfrazados de cultura, moda o simple decoración. Pero sus efectos en el mundo espiritual siguen siendo devastadores. Muchos cristianos, quizás sin plena conciencia, llenan sus hogares de atrapasueños, figuras de dioses falsos, amuletos de la suerte o piedras energéticas, creyendo que son simples adornos. Pero cada uno de estos objetos representa un pacto silencioso, una puerta abierta a influencias que roban la paz, el sustento y el favor de Dios. La palabra nos muestra que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. En 1 Corintios 10:21, Pablo dice con autoridad: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cada objeto que traemos a nuestro hogar cargado de simbolismo pagano o ocultista establece un vínculo espiritual. Nos ata a realidades invisibles que, tarde o temprano, comienzan a manifestarse en forma de problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares y una sensación persistente de fracaso. Hay historias en la Biblia que ilustran con fuerza este principio. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, Dios les ordenó destruir por completo todos los ídolos y objetos de las naciones paganas. No era simplemente un acto de intolerancia cultural, era una medida de protección espiritual. Josué 7 relata la historia de Acán, quien tomó objetos prohibidos de la ciudad de Jericó y los escondió en su tienda. Como consecuencia, todo el campamento sufrió una derrota humillante frente a un enemigo menor. Solo cuando Acán confesó su pecado y los objetos fueron eliminados, Dios volvió a dar victoria a su pueblo. Así también, cada objeto prohibido que conservamos nos roba bendición y abre brechas por donde la pobreza espiritual y material se infiltra. Hoy día,
Muchos no comprenden por qué sus negocios no prosperan, por qué sienten una nube de mala suerte sobre sus hogares o por qué sus oraciones parecen no ser escuchadas. Pocos piensan en revisar qué puertas han abierto inconscientemente. A veces basta una pulsera energética, una figurita de Buda, un tarot guardado por curiosidad o un adorno egipcio para cambiar la atmósfera espiritual de todo un hogar. Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con imágenes, ni permite que sus hijos se enlacen con prácticas condenadas en su palabra. En Éxodo 23:5, en los mandamientos mismos, Dios declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Cada objeto de origen ocultista actúa como un testimonio silencioso de infidelidad espiritual, y donde hay infidelidad, las bendiciones se retiran. No porque Dios no quiera bendecirnos, sea ateo, sino porque nosotros mismos creamos un ambiente incompatible con su presencia. A lo largo de los años he visto personas ser liberadas de cadenas invisibles simplemente deshaciéndose de objetos que no sabían que ofendían al Espíritu de Dios. Recuerdo a una mujer que vivía en continua escasez económica. Había probado de todo: cursos de prosperidad, ayunos, decretos, pero nada cambiaba. Hasta que un día, orando en su casa, el Espíritu Santo le mostró una vitrina llena de figuras religiosas mezcladas con amuletos de culturas paganas. Entendió que había un conflicto espiritual. Al limpiar su hogar, quemar esos objetos y consagrar su casa nuevamente al Señor, no solo experimentó paz, sino que en poco tiempo puertas financieras que llevaban años cerradas comenzaron a abrirse de manera sobrenatural. Dios es fiel a su palabra, y en 2 Corintios 6, 16 a 17 nos recuerda: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Nuestra vida, nuestro hogar y nuestras posesiones deben reflejar esa separación radical del sistema espiritual del mundo. Si queremos caminar en bendición, debemos caminar en obediencia total. Es importante entender que no todo lo que brilla es oro. Muchos objetos ocultistas se presentan envueltos en promesas de bienestar, protección o energía positiva, pero no debemos dejarnos engañar. 2 Corintios 11, 14, ya nos advierte. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que parece inocente o beneficioso puede ser una trampa disfrazada, que en lugar de traer paz, siembra ruina y maldición en nuestras vidas. No se trata de vivir en temor, sino en discernimiento. La verdadera protección viene de vivir bajo la sombra del Altísimo, no de colgar un talismán en la puerta. El Salmo 91 nos promete que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No el que lleva un amuleto, ni el que pone su confianza en objetos materiales. Nuestro refugio es una relación viva y genuina con Dios, no un adorno espiritualizado. En la vida de los primeros cristianos vemos un ejemplo poderoso de ruptura con lo oculto. En Hechos 19, 18 a 20, se narra que muchos de los que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. El valor total era altísimo, pero ellos entendieron que no podían mantener un pie en el mundo y otro en Cristo. Dice la Escritura que de esta manera crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. La renuncia radical a todo objeto ocultista fue el detonante para un avivamiento real.
Quizá hoy te preguntes, ¿hay algo en mi vida, en mi casa, que esté sirviendo como un canal de maldición sin que yo lo sepa? Esta es una pregunta valiente y necesaria. No basta con decir que creemos en Dios. Debemos ser radicales al cortar todo lo que deshonra su nombre. Cuando hacemos limpieza espiritual, permitimos que su presencia fluya libremente, trayendo restauración en todas las áreas, incluyendo la finanza. La obediencia tiene recompensa. En Deuteronomio 28, 1-2, Dios promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La pobreza y la mala suerte no son parte del destino de un hijo de Dios obediente. Son consecuencia de desobediencia o puertas espirituales abiertas. Cada objeto ocultista, por pequeño o insignificante que parezca, representa una puerta que el enemigo puede usar para entrar. Como dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No podemos jugar con cosas que aborrecen a Dios y esperar caminar en victoria. La fe verdadera se manifiesta también en los detalles, en nuestras elecciones diarias, en lo que permitimos entrar a nuestros hogares. Hoy es el día para examinar nuestro corazón y nuestro entorno. Hoy es el día para elegir vivir completamente bajo el señorío de Cristo, sin compromisos ni mezclas. Así como Josué declaró en su tiempo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Así también nosotros debemos tomar una posición firme. Nada, absolutamente nada, debe ocupar el lugar que solo pertenece al Dios vivo. Dios honra a los que le honran. Cuando rompemos todo vínculo con el ocultismo, cuando renunciamos y destruimos todo objeto que no glorifica a Dios, algo cambia en el mundo espiritual. Las ataduras se rompen, las bendiciones comienzan a fluir, la paz regresa y la prosperidad espiritual y material se restablece. No es magia, es obediencia, no es superstición, es caminar en la verdad. El enemigo ha sembrado mentiras durante siglos, haciendo creer que un simple adorno no tiene poder. Pero la palabra es clara, hay objetos que llevan maldición, y mantenerlos en nuestras vidas es una forma silenciosa de rechazar el favor de Dios. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestro entendimiento implica también limpiar nuestro entorno, nuestras costumbres y nuestras posesiones. Cada objeto debe ser evaluado bajo la luz de la palabra. Cada decisión debe ser guiada por el Espíritu Santo. Solo así podremos experimentar la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quizá renunciar a ciertos objetos signifique perder algo material, pero a cambio ganaremos la plenitud del favor divino. Nada de lo que dejemos por amor a Cristo se compara con la gloria que Él derrama sobre quienes le obedecen de corazón. Hoy es tiempo de decidir de qué lado estamos. El llamado es claro: rompe con todo lo que esté contaminando tu vida espiritual, deshazte de lo que Dios aborrece, consagra tu casa, tus posesiones y tu corazón a Él. Solo entonces verás cómo su mano poderosa aleja toda pobreza, toda mala suerte y establece en tu vida su bendición eterna. La naturaleza humana tiende a buscar satisfacción en aquello que brilla, en lo que promete estatus, comodidad o placer inmediato. Pero la Biblia enseña que no todo lo que deseamos adquirir edifica, y no todo lo que parece bueno lleva a la vida abundante que Dios desea para sus hijos. Muchas veces, sin darnos cuenta, el corazón se desliza hacia una forma sutil de idolatría.
aquella que se manifiesta en el deseo incesante de lujos y placeres vanos, objetos y estilos de vida que terminan robando el primer lugar que solo le pertenece a Dios. El Señor nos advierte con firmeza en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta advertencia no habla únicamente del dinero como posesión, sino del dinero como señor, como amo que exige devoción, tiempo y amor. El problema no es tener recursos, sino ser esclavos de ellos. El error fatal ocurre cuando las riquezas se convierten en un fin en sí mismas, cuando lo material sustituye nuestra confianza en el Dios viviente. Al invertir grandes sumas en lujos superfluos, no solo estamos haciendo mal uso de los recursos que Dios nos confió, sino que estamos alimentando una idolatría silenciosa que desplaza nuestra fe. Esta idolatría no es menos grave que la de los ídolos de piedra en tiempos antiguos. Sigue siendo una traición al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. La palabra nos enseña que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Jesús lo afirma en Mateo 6:21. Y este principio espiritual es inmutable. Cuando nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras aspiraciones giran alrededor de lujos, marcas, posesiones, casas o estatus, estamos revelando la verdadera inclinación de nuestro corazón. Dios, que escudriña los corazones y prueba los pensamientos, no puede ser engañado por una apariencia de piedad mientras en secreto rendimos culto a Mamón. El pueblo de Israel cayó repetidas veces en la idolatría material. Cuando Dios los prosperaba, olvidaban al dador y se aferraban a los dones. El libro de Oseas refleja este patrón doloroso. Se saciaron y conforme a su saciedad se enorgulleció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Oseas 13:6. Esta dinámica sigue vigente hoy. El lujo excesivo produce autosuficiencia y la autosuficiencia mata la dependencia de Dios. Así, el lujo se convierte en una sutil y peligrosa trampa que atrae no solo la pobreza espiritual, sino también, en muchos casos, la ruina financiera, porque el corazón se desvía y las prioridades eternas se desdibujan. La idolatría material tiene múltiples rostros. Puede manifestarse en la obsesión por automóviles de lujo, joyas desmedidas, ropas de diseñador, casas extravagantes, viajes ostentosos o cualquier otro símbolo externo que nos haga sentir superiores o autosuficientes. Pero Dios no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. La inversión desproporcionada en lo vano no solo refleja una falta de sabiduría espiritual, sino que también construye una muralla que impide la obra del Espíritu en nuestras vidas. En el libro de Ezequiel se describe el juicio de Dios sobre Tiro, una ciudad portuaria famosa por su riqueza y lujo desmedido. Tiro se había convertido en un centro de comercio internacional, una ciudad que confiaba más en sus tesoros que en el Creador. El profeta escribe: con la abundancia de tus riquezas y de tus mercancías multiplicaste tus mercaderes, y se llenaron en medio de ti de violencia, y pecaste, por lo que yo te he echado del monte de Dios. Ezequiel 28:16. Así también, cuando nuestros corazones se llenan de codicia y vanagloria, cuando acumulamos para nuestra propia gloria y no para la gloria de Dios, nos alejamos de su presencia, y lo que parece éxito temporal se convierte en ruina eterna. La verdadera prosperidad, la que proviene de Dios, nunca alimenta la soberbia ni promueve la ostentación. Es una prosperidad humilde, generosa y agradecida. Proverbios 11:28 nos enseña: el que confía en sus riquezas caerá,
mas los justos reverdecerán como ramas. La caída es inevitable para aquel que edifica su vida sobre bienes perecederos. Las riquezas sin dirección divina son como castillos de arena junto al mar. En un momento de crisis, todo puede desmoronarse. Jesús, nuestro Maestro, vivió una vida de total desprendimiento. Aunque era el Hijo de Dios, no tuvo dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Su ejemplo es un llamado a vivir con sencillez, a usar los bienes de esta tierra con sabiduría, sabiendo que somos administradores, no propietarios. Cada recurso que poseemos debe estar al servicio de un propósito más alto: glorificar a Dios, extender su reino y amar al prójimo. La parábola del joven rico es un espejo para esta generación. Aquel hombre, cumplidor de la ley, se acercó a Jesús buscando la vida eterna. Pero cuando el Señor le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, se retiró triste, porque tenía muchas posesiones. Mateo 19:22. Las riquezas no eran el problema, era el amor desordenado hacia ellas. El lujo se había convertido en su ídolo secreto y prefirió aferrarse a lo temporal antes que abrazar lo eterno. El apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, ofrece una instrucción que sigue vigente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primero a Timoteo 6:17. Disfrutar de las bendiciones de Dios no es pecado. Poner nuestra esperanza en ellas sí lo es. La diferencia entre una vida bendecida y una vida atrapada por la idolatría material está en el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón. El lujo vano también es peligroso porque alimenta la comparación y la envidia. En lugar de mirar al Creador, comenzamos a mirar a los demás, midiendo nuestro valor en función de lo que poseemos. Esta es una trampa mortal que destruye la gratitud, la paz y el contentamiento. El 10º mandamiento es una advertencia contra este espíritu. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. El espíritu de codicia, avivado por el lujo, es enemigo de la santidad. El salmista declara en el Salmo 62:10: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. El crecimiento material no debe desviar nuestra adoración. Cada bendición debe convertirse en un sacrificio de alabanza, no en un trofeo de orgullo. Cada recurso debe ser canalizado hacia obras de amor, justicia y misericordia, reflejando el corazón de Dios hacia un mundo necesitado. Invertir en lujos vanos es como sembrar en terreno árido. No produce fruto eterno, no edifica el reino, no honra al Padre. Jesús nos exhorta en Mateo 6:19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. El verdadero tesoro no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas, en corazones alcanzados, en obras de amor que resuenan en la eternidad. La advertencia es seria. Quienes invierten sus vidas y recursos solo en lo pasajero cosecharán vacío. Quienes siembran en lo eterno cosecharán vida abundante. No podemos servir a Dios y al lujo. No podemos cantar himnos de adoración mientras nuestro corazón late al ritmo del materialismo. El llamado es a un desprendimiento radical, a una vida donde cada posesión sea considerada una herramienta, no un ídolo. Recordando siempre que fuimos comprados por precio, que nuestras vidas ya no nos pertenecen, que todo cuanto tenemos y somos
debe rendirse en obediencia a aquel que dio su vida por nosotros, porque al final de todo solo permanecerá lo que haya sido hecho en Cristo y para Cristo. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Esta verdad eterna, revelada en Proverbios 10:22, traza una línea clara entre la prosperidad legítima, nacida de la obediencia, y aquella que proviene de caminos oscuros y prohibidos. No toda adquisición es señal de favor. Muchas veces lo que el mundo considera éxito, en el cielo se registra como corrupción. La Biblia no deja espacio a la ambigüedad. Aquello que se obtiene mediante el fraude, la injusticia, el engaño o el abuso de los demás no trae bendición, sino maldición. Y con ella pobreza espiritual, ruina material y separación del Dios justo y santo. Desde las páginas del Antiguo Testamento, el Señor revela su repudio hacia las riquezas obtenidas por medios ilícitos. En Habacuc 2:9 se pronuncia un ay de juicio. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y escaparse del poder del mal. Dios ve no solo el acto externo, sino la motivación profunda del corazón. El deseo de enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno o de la violación de sus principios es una ofensa grave, una rebelión silenciosa que siembra semillas de desgracia en quien la practica. En la historia de Acab y la viña de Nabot, narrada en 1 Reyes 21, se despliega de manera trágica esta verdad. Acab codició la heredad de su vecino Nabot, y cuando éste se negó a venderla a Jezabel, su esposa, tramó una conspiración que llevó a la muerte injusta de Nabot para apoderarse de su tierra. Aunque parecía que habían asegurado la posesión deseada, el juicio de Dios fue inmediato y severo. El profeta Elías, enviado por el Señor, confrontó a Acab con palabras que helaron su corazón. ¿No mataste y también has despojado? 1 Reyes 21:19. Como resultado, una maldición cayó sobre la casa de Acab, trayendo desgracia, división y muerte. La adquisición ilícita no siempre implica actos tan extremos como el asesinato, pero todo bien obtenido a través del robo, del engaño, de la corrupción o de la injusticia lleva implícito un desprecio por los mandamientos de Dios. Deuteronomio 27:17 declara: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Incluso un acto aparentemente pequeño como mover una cerca para robar terreno era considerado digno de maldición. En el reino de Dios, la integridad no es opcional, es el fundamento sobre el cual se construye una vida verdaderamente bendecida. La compra de bienes de origen dudoso perpetúa una cadena de iniquidad que Dios aborrece. Cuando se adquieren productos robados, cuando se apoya con dinero aquello que se produce explotando a otros, cuando se participa en sistemas económicos injustos, se valida y se fortalece el pecado. Isaías 5:23. Condena a los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. La justicia de Dios clama contra toda forma de enriquecimiento que pisotea la dignidad humana y que viola los principios de equidad establecidos desde el principio. El apóstol Santiago, en su epístola, levanta una fuerte denuncia contra los ricos que han acumulado bienes injustamente. He aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado, clama. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. El clamor de la injusticia no cae en el vacío, sube ante el trono del Dios justo y su respuesta es segura. Quienes participan en la adquisición de bienes manchados por el pecado no solo cosechan corrupción en esta vida, sino que enfrentan el juicio en la vida venidera.
En el Nuevo Testamento, el caso de Ananías y Zafira, relatado en Hechos 5, revela cómo el amor al dinero y la deshonestidad en las posesiones son profundamente ofensivos ante Dios. Pretendieron entregar todo el valor de una propiedad vendida, pero retuvieron parte para sí, mintiendo no solo a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. El juicio fue inmediato. Ambos cayeron muertos. Este relato no es una advertencia simbólica, sino una muestra real de cómo Dios toma con extrema seriedad la integridad en lo material. El origen de lo que compramos importa. No basta con que algo sea atractivo o esté al alcance de nuestro presupuesto. Debemos considerar si su procedencia honra o deshonra a Dios. Proverbios 16:8 declara: mejor es lo poco con justicia que muchas ganancias con injusticia. La riqueza obtenida por medios ilícitos o utilizada para fines corruptos es una trampa disfrazada de bendición. Atrae la ira divina y siembra pobreza donde podría haber habido abundancia. Dios llama a su pueblo a ser santos en todas sus obras, incluyendo las transacciones económicas. Levítico 19:35 a 36 instruye: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo y un injusto tendréis. La integridad no es un adorno, sino una exigencia. Cada compra, cada negocio, cada adquisición debe pasar por el filtro de la justicia divina. El impacto de adquirir bienes ilícitos no se limita al ámbito individual, contamina comunidades enteras. En el libro de Josué, cuando Acán tomó lo prohibido durante la conquista de Jericó, no solo él sufrió las consecuencias, todo Israel experimentó derrota hasta que el pecado fue confesado y eliminado. Así también nuestras decisiones financieras tienen un alcance espiritual que trasciende nuestras vidas personales, afectando a nuestras familias, comunidades y naciones. La pobreza y la mala suerte no son siempre producto de falta de esfuerzo o de circunstancias externas. Muchas veces son el resultado espiritual de puertas abiertas por medio de actos de injusticia tolerados, apoyados o ignorados. El salmista declara en el Salmo 37, 16 a 17: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas Jehová sostiene a los justos. Dios sostiene, provee y bendice a quienes caminan en integridad, pero quebranta los brazos de quienes enriquecen sus vidas a través del pecado. La advertencia de Dios en Isaías 1:23 es especialmente relevante en tiempos donde la corrupción parece ser normalizada. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esta corrupción generalizada atrae juicio nacional, pero también comienza en las decisiones individuales. La santidad no es un concepto abstracto, es una vida práctica donde incluso nuestras compras reflejan la justicia de Dios. Cada decisión económica es una oportunidad de adoración o de rebelión. Adquirir un bien que sabemos procede del robo, del fraude o de la injusticia es una forma de asociarnos con las obras de las tinieblas. Efesios 5:11 instruye: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender implica no solo hablar en contra, sino también actuar en consecuencia, rechazando cualquier asociación con el pecado. La pureza de corazón se refleja en la pureza de nuestras manos. Salmo 24, 3 a 4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Tener manos limpias implica no
mancharse con bienes ilícitos, no enriquecerse a costa de otros, no comprometer los principios eternos por ganancias temporales. El temor del Señor es aborrecer el mal, y esto incluye el mal en los negocios, en las adquisiciones y en cada intercambio económico. Proverbios 8:13 declara: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Caminar en el temor de Dios implica rechazar toda forma de participación en obras injustas, incluso si ello significa renunciar a oportunidades aparentemente ventajosas. El reino de Dios opera bajo principios que el mundo no comprende. Para el mundo, adquirir a cualquier costo es éxito. Para Dios, la verdadera riqueza es la obediencia. En Mateo 16:26, Jesús plantea una pregunta que resuena en cada generación. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Perder la comunión con Dios por adquirir bienes ilícitos es el peor de los fracasos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración verdadera no se limita al canto o a la oración, sino que se manifiesta en cada área de la vida, incluyendo nuestras finanzas. Cada compra es una declaración de quién es nuestro Señor. Cada decisión económica revela si confiamos en la justicia de Dios o en los métodos corruptos del mundo. Hoy el llamado sigue siendo el mismo: escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19. Escoger la vida es escoger la integridad, la justicia, la santidad en todo, incluso en lo pequeño, porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Y el que honra a Dios en sus posesiones verá abrirse sobre sí las ventanas de los cielos, recibiendo bendición hasta que sobreabunde. La manera en que administramos nuestros recursos refleja de forma más profunda de lo que imaginamos el estado real de nuestro corazón delante de Dios. No es casualidad que Jesús dedicara tantas enseñanzas al hablar sobre el dinero y su uso, porque sabía que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. El gasto compulsivo, el impulso de adquirir sin reflexión, la constante necesidad de consumir más allá de lo necesario, no son simples debilidades humanas, sino síntomas de un corazón desconectado de la dirección divina. Es una señal clara de que la confianza ha sido desplazada, de que la dependencia de Dios ha sido sustituida por un intento ansioso de llenar vacíos que solo Él puede satisfacer. En Proverbios 21:20 encontramos un principio eterno que ilumina este tema. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio acumula, administra, preserva. El necio gasta, dispersa, destruye. El compulsivo vive bajo la tiranía de sus impulsos, incapaz de someter sus deseos a la voluntad de Dios. Y cada decisión económica tomada sin dirección divina va construyendo lentamente un camino hacia la ruina, hacia la pobreza, no solo financiera, sino espiritual. La compulsión por gastar no es un problema aislado, es la manifestación de una profunda desorientación espiritual. En lugar de buscar en Dios el propósito, la satisfacción y la provisión, se busca en las compras, en la acumulación de objetos, en la sensación efímera de tener algo nuevo. Pero como todo ídolo, estas adquisiciones nunca sacian. Al contrario, amplifican el vacío, multiplican la insatisfacción y generan un círculo vicioso de deuda, estrés y frustración. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Timoteo 6:6-8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento es el antídoto contra el gasto compulsivo.
Un corazón que ha encontrado su plenitud en Cristo no necesita correr tras cada oferta, cada novedad, cada capricho publicitario. Vive en libertad, no en esclavitud. Cuando Israel fue guiado por el desierto, Dios mismo proveía para ellos día a día, enseñándoles una lección vital: depender de su provisión y no acumular por temor o ansiedad. El maná caía cada mañana, suficiente para cada día. Cuando alguno, desobedeciendo, intentaba guardar más de lo necesario, se corrompía. Éxodo 16, 19 a 20. Así también hoy, el intento de controlar la vida a través del consumo compulsivo produce corrupción espiritual. Solo la confianza diaria en el Padre trae verdadera seguridad. Gastar sin dirección divina también revela una falta de mayordomía, una negligencia grave ante el llamado que Dios ha hecho a sus hijos a administrar con sabiduría lo que se les ha confiado. En la parábola de los talentos, narrada en Mateo 25, 14 a 30, Jesús deja claro que cada recurso que recibimos viene acompañado de una responsabilidad eterna. No somos dueños absolutos, somos administradores y seremos llamados a rendir cuentas. La compra impulsiva, lejos de ser una cuestión trivial, es en realidad una rebelión silenciosa contra el diseño de Dios para nuestras vidas. Nos convierte en siervos de la deuda, nos encadena a preocupaciones mundanas y nos roba la paz que solo una vida ordenada en Dios puede ofrecer. Romanos 13:8 nos instruye: no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. No es voluntad de Dios que sus hijos vivan agobiados por deudas generadas por decisiones imprudentes e impulsivas. La Escritura también advierte contra la glotonería, no solo de alimento, sino de bienes materiales. En Lucas 12:15, Jesús nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gastar compulsivamente es en esencia una forma de avaricia disimulada, una insaciable sed de más que nunca puede ser satisfecha fuera de Dios. La cultura moderna promueve un estilo de vida basado en el consumo continuo, en la gratificación inmediata, en la satisfacción instantánea de cada deseo. Pero el Evangelio nos llama a vivir contraculturalmente, a cultivar la templanza, el dominio propio, el contentamiento. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu y entre ellos encontramos la templanza. Mas el fruto del Espíritu es templanza. Un corazón gobernado por el Espíritu Santo no es arrastrado por cada impulso, sino que discierne, evalúa, prioriza. El gasto sin control también destruye relaciones. Muchas familias han sido fracturadas por tensiones financieras causadas por decisiones imprudentes. La ansiedad económica se convierte en una carga insoportable, robando la alegría, erosionando la confianza, destruyendo la unidad. Y todo comienza muchas veces con pequeñas decisiones aparentemente inofensivas. Una compra impulsiva aquí, un gasto innecesario allá, hasta que el peso acumulado se vuelve insoportable. Dios, en su sabiduría, estableció principios para la prosperidad de su pueblo. Uno de ellos es la planificación. Proverbios 24, 27 aconseja: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Primero el orden, luego la expansión. Gastar compulsivamente invierte este orden divino, construyendo castillos de ilusiones sin cimientos sólidos. Cada vez que usamos el dinero sin consultar a Dios, estamos actuando como si nuestra vida nos perteneciera. Pero primero a los Corintios 6, 19 a 20 nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
Si no somos nuestros, entonces nuestras posesiones tampoco lo son. Cada gasto, cada inversión, cada adquisición debería ser sometida a la voluntad de aquel que nos redimió. La falta de dominio en el área financiera refleja una vida que aún no ha sido plenamente entregada al señorío de Cristo. Jesús no desea ser solo Salvador, desea ser Señor, dueño absoluto de cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Y su señorío se manifiesta en la obediencia, incluso en lo que gastamos, en lo que compramos, en lo que decidimos adquirir o desechar. El verdadero creyente aprende a escuchar la voz de Dios incluso en lo pequeño. Isaías 30:21 promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta sensibilidad espiritual no es opcional, es vital para una vida de bendición. Involucra a Dios en tus decisiones financieras y verás cómo la ansiedad cede ante la paz, cómo el desorden se transforma en prosperidad ordenada. El principio de la siembra y la cosecha también se aplica en el área económica. Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra gastos impulsivos cosechará escasez. Quien siembra sabiduría y obediencia cosechará abundancia y estabilidad. La compra impulsiva puede ser también una manifestación de idolatría, un intento de encontrar en cosas creadas lo que solo el Creador puede dar. Colosenses 3:5 nos exhorta: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Reconocer esta verdad es el primer paso hacia la libertad. La solución no es simplemente aprender técnicas de ahorro o control de gastos, aunque estas herramientas pueden ser útiles. La verdadera transformación comienza en el corazón. Es un cambio de mentalidad, de prioridades, de dependencia. Es volver a poner a Dios en el centro, dejar que su voz dirija cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios ofrece promesas preciosas para quienes caminan en obediencia, también en el área financiera. Deuteronomio 28 describe las bendiciones de la obediencia. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Esta bendición integral es el resultado de una vida sometida, de un corazón que ha aprendido a vivir bajo la dirección del Altísimo. Cada impulso controlado, cada compra evitada por obediencia, cada decisión financiera tomada en oración es una semilla sembrada en terreno fértil, una declaración poderosa de fe, una inversión en el reino eterno. Desde los primeros días de la humanidad, el corazón del hombre ha sido propenso a buscar representaciones visibles de lo invisible, moldeando imágenes y estatuas para intentar capturar en formas tangibles aquello que pertenece únicamente al dominio de lo eterno. Sin embargo, desde lo alto del Sinaí, Dios estableció un mandamiento inmutable, una prohibición absoluta que refleja su naturaleza celosa y su santidad incomparable. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 24:5. Esta advertencia no fue dada como una sugerencia cultural, ni como una costumbre arcaica, sino como un principio eterno que protege la pureza del culto verdadero y salvaguarda el corazón humano de la corrupción más sutil. La compra de imágenes y estatuas que pretenden representar lo divino no es una cuestión estética o cultural, es una transgresión espiritual de graves consecuencias. Detrás de cada imagen venerada, detrás de cada objeto elevado al nivel de devoción, existe una traición silenciosa que desplaza a Dios del trono del corazón
y erige una sombra creada por manos humanas. La idolatría, en cualquiera de sus formas, no es simplemente un error doctrinal, es un acto de adulterio espiritual, una ruptura del pacto con el Creador. La historia del pueblo de Israel está llena de advertencias sobre los peligros de la idolatría visible. Apenas liberados de la esclavitud de Egipto, mientras Moisés permanecía en el monte recibiendo la ley, el pueblo, impaciente y desorientado, exigió a Aarón que les hiciera un Dios que caminara delante de ellos. Así nació el becerro de oro, Éxodo 32. Una abominación construida no con malas intenciones aparentes, sino como una forma visible de adoración. Sin embargo, la ira de Dios se encendió porque Él no comparte su gloria con ninguna imagen creada, ni tolera que su pueblo reemplace su presencia viva con sustitutos muertos. Cuando alguien introduce imágenes de adoración en su vida, aunque sea bajo el pretexto de reverencia, está abriendo la puerta a la confusión espiritual, a la contaminación de su fe y a la retirada de la protección divina. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. La maldición no recae simplemente sobre el acto público de veneración, sino incluso sobre la posesión secreta, demostrando que para Dios no hay neutralidad en este asunto. La idolatría no siempre toma la forma grotesca de estatuas paganas. Muchas veces se disfraza bajo símbolos religiosos aceptables, bajo imágenes supuestamente sagradas que, lejos de acercar a Dios, entronizan una visión reducida y falsa de su gloria. Isaías 42:8 proclama con fuerza: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cada objeto venerado, cada imagen exaltada, representa una usurpación del honor que solo el Dios viviente merece. La idolatría visible no solo ofende a Dios, también degrada al hombre. Quien adora lo creado se convierte en semejante a ello, limitado, corruptible, vacío de la verdadera vida. El Salmo 115 describe de manera impactante este principio. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cada imagen adorada refleja la muerte espiritual de aquellos que la sostienen. El profeta Jeremías también se alzó contra la idolatría material, describiendo la futilidad de adorar imágenes talladas. Como espantajo de huerto de pepino son y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías 10:5. Sin embargo, aunque los ídolos en sí no poseen poder, el acto de adorarlos sí desvía el corazón, sí establece alianzas espirituales indebidas, sí abre la vida a opresiones y maldiciones. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. La verdadera adoración no requiere imágenes, no necesita mediadores físicos, no busca representación tangible. Busca conexión viva, obediencia sincera, fe genuina. Introducir imágenes o estatuas como objetos de veneración, aún bajo el argumento de ayuda espiritual, es desviarse del patrón de adoración que Dios mismo estableció. El Nuevo Testamento no disminuye la gravedad de la idolatría, sino que la reafirma. En el 1 Juan 5:21, la exhortación final del apóstol es clara y urgente. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esta advertencia, tan breve como contundente, resume la continua batalla espiritual contra la tendencia humana
a reemplazar a Dios con sustitutos visibles. La compra de imágenes religiosas, aunque pueda parecer inocente o piadosa, es un acto que desacredita la suficiencia de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Cuando se coloca una imagen como intermediario, se niega, aunque sea de forma tácita, la obra perfecta de Cristo. Y lo que se niega espiritualmente se pierde en la experiencia práctica. La idolatría también trae consecuencias materiales. No es coincidencia que en las Escrituras la idolatría esté ligada repetidamente a la ruina económica, a la devastación de ciudades y naciones. Babilonia, símbolo máximo de la corrupción y la idolatría, cayó estrepitosamente y su caída fue asociada a su comercio de imágenes y objetos profanos. Apocalipsis 18. Así también, cuando un hogar, una vida o una comunidad abrazan objetos de idolatría, abren la puerta a la decadencia, al juicio y al despojo. No se puede amar a Dios verdaderamente mientras se guarda espacio para ídolos, aunque sean revestidos de religiosidad. Jesús enseñó que el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. El amor total no admite rivales. No hay lugar para imágenes, ni para sustitutos, ni para representaciones humanas de lo divino. La pureza de adoración que Dios demanda requiere un rechazo radical de todo objeto que pretenda ocupar su lugar. La limpieza espiritual comienza con la eliminación de toda imagen que busque usurpar la gloria de aquel que no puede ser representado por nada hecho por manos humanas. Hechos 17:29 enseña: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. El mandamiento de rechazar las imágenes no es una restricción caprichosa. Es una invitación a una relación más profunda, más auténtica, más transformadora con el Dios vivo. Es un llamado a caminar por fe, no por vista. Es un desafío a confiar en su presencia invisible, pero real, en lugar de depender de objetos visibles pero inertes. Dios no necesita representaciones para hacerse cercano. Él se revela a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la obra de Cristo. Cada vez que buscamos algo tangible para sustituir su presencia, estamos retrocediendo espiritualmente, debilitando nuestra fe, deshonrando su majestad. La caída de Israel en el Antiguo Testamento muestra repetidamente el patrón de destrucción que sigue a la idolatría visible. Cada vez que el pueblo fabricaba ídolos, ya fueran becerros, altares a Baal o imágenes de Astarot, la protección de Dios se retiraba y venían enemigos, hambre y cautiverio. Cada imagen tolerada era una señal de un corazón dividido, de una lealtad comprometida, de una fe contaminada. El arrepentimiento genuino siempre incluía la destrucción de los ídolos. En los avivamientos descritos en las Escrituras, como en los tiempos del rey Josías, 2 Reyes 23, una de las primeras acciones fue derribar altares, quebrar imágenes, limpiar la tierra de toda abominación. Así también hoy, la restauración espiritual comienza con un acto de ruptura, renunciar, destruir, eliminar todo objeto que se haya erigido como un sustituto de Dios. El llamado de Dios es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Ni visibles ni invisibles, ni materiales ni imaginarios. Solo Él merece la adoración, solo Él debe ser exaltado, solo Él debe ocupar el trono del corazón. El corazón humano es moldeado en gran medida por lo que consume, por las voces a las que presta oído, por las imágenes que permite entrar a su mente y a su espíritu. El entretenimiento, lejos de ser un asunto trivial, tiene el poder de formar o deformar el carácter,
de acercar a Dios o de alejar del propósito divino. La Biblia advierte con fuerza sobre la necesidad de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Cada contenido que se recibe, cada palabra que se escucha, cada imagen que se contempla, tiene el potencial de edificar o de destruir la salud espiritual del creyente. Cuando se adquiere entretenimiento tóxico, sea en forma de libros, música, películas, series o juegos, se introduce en la mente semillas que germinan en pensamientos, actitudes y acciones contrarias a la voluntad de Dios. La corrupción no ocurre de manera abrupta. Es un proceso gradual, silencioso, casi imperceptible, como la levadura que leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Lo que comienza como una elección aparentemente inofensiva, termina erosionando la sensibilidad espiritual, endureciendo el corazón y apagando el fuego de la devoción. La palabra enseña que los ojos son la lámpara del cuerpo, y si los ojos son buenos, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si son malos, todo el cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22, 23. Consumir contenidos impregnados de violencia, inmoralidad, burla de lo sagrado o exaltación del pecado contamina el alma, arrastra la mente hacia la oscuridad y aleja de la luz de Cristo. No es posible llenar la mente de tiniebla y esperar caminar en la claridad espiritual. El apóstol Pablo exhorta en Filipenses 4:8 a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Este filtro divino no es una sugerencia opcional, es una necesidad para proteger la mente y el corazón en medio de un mundo saturado de mensajes corruptos. Israel cayó repetidamente en pecado cuando permitió que las influencias de las naciones paganas contaminaran su adoración y su estilo de vida. El libro de Jueces muestra una y otra vez cómo la tolerancia hacia lo profano llevó a la idolatría, la opresión y la ruina. Así también, cada contenido tóxico que se tolera en la vida diaria abre una brecha por la cual el enemigo infiltra pensamientos, hábitos y deseos que destruyen la comunión con Dios. La música, creada originalmente para glorificar a Dios, puede ser usada como un poderoso vehículo de edificación espiritual o como una herramienta de corrupción. La música que promueve la rebelión, el odio, la inmoralidad o el desenfreno no es neutral, es un instrumento que moldea el alma en dirección contraria al carácter de Cristo. Efesios 5:19. Anima a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en el corazón. Esta es la clase de contenido que edifica, que fortalece, que llena de vida. El entretenimiento visual también ejerce una influencia profunda. Las imágenes impactan la mente, establecen patrones de pensamiento, afectan las emociones, moldean los valores. Jesús advirtió que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. La mirada es el portal por el cual el pecado puede entrar, y lo que se contempla habitualmente acaba formando parte de la vida interior. Aceptar el entretenimiento tóxico como parte normal de la vida cristiana es una señal de adormecimiento espiritual. Es olvidar que hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo. 1 Pedro 1:16. Es diluir el llamado a la pureza en nombre de la cultura o del entretenimiento. Es abrir la puerta a la pobreza espiritual, a la confusión moral, a la pérdida de sensibilidad ante el pecado. El entretenimiento corrompido no solo afecta al individuo, también afecta a su familia, a su círculo de influencia, a su comunidad de fe. Lo que se consume en privado se manifiesta en la vida pública. Jesús dijo que de la abundancia
del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Lo que llena la mente terminará saliendo en palabras, en decisiones, en acciones. La estrategia del enemigo siempre ha sido infiltrar el pecado disfrazado de entretenimiento, de cultura, de arte. Pero el pueblo de Dios está llamado a discernir, a separar lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, lo edificante de lo destructivo. Hebreos 5:14 declara que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La disciplina espiritual implica seleccionar cuidadosamente lo que se permite entrar en la mente y en el corazón. Implica rechazar con firmeza todo contenido que promueva lo que Dios aborrece, aunque sea popular, aunque sea aclamado por el mundo. Romanos 12:2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación requiere una vigilancia constante sobre los canales por los cuales el alma recibe influencia. Cada elección de entretenimiento es una declaración de lealtad espiritual. Cada libro, cada canción, cada serie, cada película que se consume es una siembra espiritual que producirá fruto, para bien o para mal. No se puede sembrar corrupción y esperar cosechar vida. Gálatas 6:8 enseña: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La llamada es clara: proteger la mente, santificar los sentidos, cultivar una vida de pureza, no solo en lo visible, sino también en lo que se recibe en lo íntimo. Solo así se podrá vivir en plenitud la vida abundante que Cristo prometió. Solo así se podrá caminar en victoria sobre la pobreza espiritual y la mala suerte que sigue a quienes abren su vida a la corrupción disfrazada de entretenimiento. La vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros está marcada por caminos de bendición, de propósito y de provisión divina. Sin embargo, esa senda no puede ser recorrida con pesos invisibles que contaminan el alma y debilitan el espíritu. Hay decisiones que parecen pequeñas, compras que aparentan ser inofensivas, pero que en el mundo espiritual tienen consecuencias profundas. No se trata simplemente de bienes materiales, se trata de proteger el territorio sagrado de nuestra vida, ese espacio donde la luz de Dios quiere reinar sin competencia ni sombra. La obediencia es la llave que abre las puertas de la abundancia celestial. Cuando elegimos alinear cada área de nuestra existencia con la palabra de Dios, cuando sometemos incluso nuestras decisiones de consumo a su guía, algo poderoso sucede. Las cadenas de maldición se rompen, la confusión se disipa y la provisión fluye como un río inagotable. No es la fuerza humana la que asegura el bienestar, es la mano de Dios obrando en favor de los que le honran en lo secreto y en lo visible. Hoy tienes en tus manos la oportunidad de caminar en una dimensión más alta de fe, de pureza y de victoria. Elige con sabiduría, permite que cada decisión, cada objeto que entre en tu vida sea una declaración viva de tu amor y reverencia al Dios que todo lo ve. No se trata de renunciar por miedo, sino de desprenderse por amor, porque aquellos que se consagran de verdad, aquellos que ponen a Dios por encima de todo, no solo evitan la pobreza y la mala pobreza y la mala suerte, sino que heredan una vida que ningún tesoro terrenal puede igualar. Down by the river
where we used to play, barefoot dreams and summer haze. Mama's voice across the breeze, calling home through rustling leaves. Every sunset paints the skies like the stories in our eyes. Simple days that felt so long, now they live inside this song. Take me back to the fields of gold, where laughter echoes, hearts unfold. The smell of rain, the evening light, still feels like home tonight. I see the river, I hear her call. Dinner's ready through it all. My childhood softly sings in the wind, in everything. Paper boats and dragonflies, chasing time beneath blue skies. Every smile, a piece of me, still floating on that memory. Maybe life will lead me far, but I'll remember who we are. The soil, the sky, the love we knew. My heart still runs back to you. Take me back